Bueno, pues entramos en nuestra última parte del programa, nuestra zona mixta, en la que no vamos a poder tener a Daniel, pero vamos a tener zona mixta. Ha sido un gustazo escuchar el sermón del pastor Pose, a quien transmitiremos las gracias porque hay mucha gente en el WhatsApp que nos lo ha estado pidiendo. Eh, un sermón que ha comenzado con Mateo 9, hablando de lo que Jesús respondió a aquellos fariseos y tal y como dice el versículo 13, dice: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. Y creo que lo ha desarrollado meridianamente bien, muy bien, desde luego, por lo menos a mi parecer. Eh, Él planteaba una pregunta: ¿cómo actuar frente a los que yerran? Y bueno, no sé qué os parece al resto. Estáis todos muteados, no sé si es que no queréis hablar. La verdad es que a mí me ha encantado. Yo tengo que reconocer que ha sido valiente, porque no son de esos temas que son aceptados por todo el mundo. Él lo ha dicho, ¿no? Pero desde luego hay ideas que ha dado que son realmente clarificadoras y son realmente a tener en cuenta, ¿no? Es decir, cuando el texto que comentabas, misericordia y no sacrificio, la palabra hebrea, misericordia, significa ponerte en las manos de Dios para que organice tu vida. Ese. Y esa es la diferencia entre relacionarte con Dios y querer presentarte tú delante de Dios. Yo, de verdad, le doy las gracias, yo lo voy a llamar, porque creo que ha sido una participación muy bien estructurada, muy bien hecha, y de luego casi no tengo nada que decir, porque tendría que repetir de la primera palabra a la última de lo que ha dicho, y felicitarle porque ha sido muy valiente y creo que ha puesto el punto sobre la I de cosas que tenemos que plantearnos como iglesia y que tenemos que plantearnos si queremos disfrutar de esa misericordia de Dios. Valiente ha sido ahí uno de los comentarios en el WhatsApp que nos ponía que muchos adventistas se tirarían de los pelos si escucharan lo que el pastor está diciendo, aunque nos decía que él estaba de acuerdo con lo que se decía, Por eso hay muchos calvos. claro, y que a cuántas personas se ha echado de la iglesia con esa actitud. Y es verdad que es una lástima. Eh, bueno, lo que muchas veces se ha hecho en la iglesia y se sigue haciendo en ciertas partes todavía de nuestro Mundo. planeta. Eh, bueno, yo creo que nos falta aprender mucho, como él decía, mucho de Jesús. Mm, Yo he de deciros que me gustó mucho cuando él ha dicho en el encuentro con la mujer samaritana, con la mujer pecadora, perdón, cuando ha dicho que Jesús le dijo tres palabras, me ha dado por analizarlas. Las tres cosas que le dijo es: ni yo te condeno, vete y no peques más. Y me parece bueno, la actitud de Jesús, eh, como siempre, es impoluta. Es ese: yo no estoy aquí para condenarte, porque de hecho si alguien te tiene que condenar eres tú mismo, con tus actos. Aquí no estamos para condenar a nadie, estamos para ayudarnos unos a otros. Mm, ese vete que le hace Jesús es: te han traído aquí a la fuerza y yo te dejo libres para que vuelvas a tomar tus decisiones, pero no peques más. No es un te paso la mano por encima y ala, ya está. Es un mm, intenta hacer las cosas bien, porque en definitiva, al final quien te juzgará es Dios y te juzgará en base a lo que tú vayas a hacer. Pero aquí estamos para ayudarnos y para ayudarnos unos a otros, porque
En definitiva, aquí todos somos culpables, todos somos malos y todos somos pecadores. Y creo que la frase Jesús, ese, el que esté libre de culpa, que tire la primera piedra, nos sigue valiendo para todos nosotros. Quien sea lo suficientemente bueno para juzgar a otro, que lance la primera piedra. Pero aquí todos somos culpables y todos somos bendecidos por esa gracia de Jesús que actúa en favor de todos. Y actúa en favor de todos significa que lo hace en favor de todos, no de mí. Escuchándole, Richard, he querido apreciar o he querido entender. Me hubiese gustado que él contestara, pero me da la impresión que él ha hablado más de la Iglesia que de los pecados. Sí. En su planteamiento. Y creo que ese ha sido el gran acierto. A mí me enseñaron de pequeño a fuego, tal vez Vicky, que también yo en un hogar adventista, que los pecados manchan al pueblo de Dios. Y que el pueblo de Dios tiene que tomar decisión, porque claro, se ve... A mí me ha costado muchos años darme cuenta que eso es una invención, que eso no tiene nada que ver. Es decir, ¿cuándo una iglesia es más iglesia? ¿Cuando ocupa el lugar de Dios en el juicio o cuando ocupa la función de Jesús en la sociedad? Esa idea yo me la he apuntado para que no se me pasara. Es decir, si yo juzgo a ser Dios, pero juzgo desde mis apreciaciones, porque Dios conoce el corazón, pero yo no. Entonces yo creo que la intención del pastor, que por cierto hoy tenía una junta administrativa, no sé si tendrá que ver una cosa con la otra, porque por lo que al final no ha podido estar con nosotros, pero yo creo que él hablaba de la Iglesia, no sé qué pensáis, Sí, ¿no? sí, O sí. nuestros televidentes, pero el pecado es pecado. Eso lo hemos hablado tantas veces. Pero creo que ha dado en el punto clave es cómo se siente la Iglesia frente al pecado de sus miembros. Yo ya conocía la frase del expresidente de que la Iglesia Adventista es la única que mata a sus moribundos. Y eso está ahí. Y eso es cierto. Pero yo creo que no me tengo que sentir fuera de la Iglesia para analizar este culto, sino que tengo que sentirme muy parte de esa Iglesia para poder analizar las propuestas que él ha hecho. Yo creo que, bueno, lo primero, darle las gracias por este culto que va dirigido a la Iglesia. También pienso lo mismo. Y es cierto que, bueno, todos hemos pasado por reuniones administrativas, etcétera, pero el Señor Jesús mostró una misericordia total hacia los pecadores. Recordemos a la mujer samaritana que al fin y al cabo no le dice nada, simplemente yo creo que trata de que ella recapacite de cómo es su vida, y ella fue una gran misionera de Jesús, porque llama a todo el pueblo para que le escuchen. O sea, ese amor que Jesús demostraba hacia todos los pecadores, que somos en realidad todos, nosotros también tenemos que demostrarlo hacia esas personas que están mal porque saben que han cometido un error y que, bueno, nosotros en todo caso les tendremos que echar una mano, tender una mano y no sé, hablar con ellos, darles ánimo, etcétera. No, se trata de restaurar y no de restar y no de juzgar a esas personas que bastante tienen con, pues eso, con lo que ha ocurrido y darles mucho ánimo. Yo creo que eso es lo que Jesús hacía y nosotros es lo que tenemos que hacer. Y si alguien no quiere estar, que no sea Vicky porque le echamos, sino porque decida irse. Exactamente. Claro. Exactamente. Fíjate, Pablo, que antes has dicho... Y si se marcha, Richard, perdona, sí. Y si se marcha, lo único que tiene que crear en nosotros es una necesidad de amar a esa persona. Porque la Iglesia es el conjunto de creyentes, no son las paredes, no son las doctrinas. Es decir, la Iglesia es el conjunto de creyentes que está enamorado de Jesús. Entonces,
Lo que pasa es que hay dentro de nuestra teología, posiblemente no escrita, pero sí práctica, hay el tema de la impecabilidad. Y eso sí que es medieval de verdad. Es decir, que no. Si Jesús dijo, yo he venido a los que están enfermos. Los sanos no tienen necesidad de mí. Ujú. Y creo que hablar de la Iglesia como el pastor ha hecho, aparte de ser muy valiente, ha puesto el punto sobre así es, el pecado mío me perjudica a mí, pero el pecado de otra persona a mí no me perjudica ni rompe mi sentido de iglesia. No. Yo estoy cuando yo cometo el error para que se me ayude y cuando lo comete otro para que se le ayude. Es decir, ese es el sentido de la iglesia del Nuevo Testamento, no la iglesia medieval. Perdona, Richard. No, decía Pablo que habías dicho antes la función de la Iglesia y decías cuál es su función, la de Dios en el juicio o la función de Jesús en la sociedad. Uh-huh. Fíjate que la función de juzgar es que la propia palabra de Dios nos dice que no se nos ha dado juicio. Claro. No es una función que nos competa. Sin embargo, sí que Jesús nos dice, seréis mis testigos. O sea, el ser la función de Jesús en la sociedad, esa es la función de la Iglesia. La otra nos la podemos atribuir, pero no es función de la Iglesia. No somos jueces. Nunca se nos ha mandado a ser jueces. Entonces, bueno, creo que es usurpar algo que no nos corresponde. Pero es que, Richard, inclusive ni la ley es juez. Porque según la Biblia, la ley nos muestra el conocimiento del pecado. Uh-huh. Pero ahí acaba su función. Uh-huh. Cuando yo soy consciente de que he cometido el error, es cuando toma sentido que Dios actúe. Pero además creo que hay otras cosas que él ha dicho, ha sido muy gráfico, se lo ha currado mucho. Es decir, en la historia del proceso de el remanente dentro del remanente hasta llegar a Jesús, ha sido muy, muy minucioso. Pero, ¿sabéis? La Biblia compara a la Iglesia como una familia. Y aunque lo que voy a decir ahora no es novedoso, porque ya lo he dicho en alguna ocasión, pero yo lo siento así. Cuando el que comete el error es una persona próxima a mí, soy muy generoso. Por ejemplo, nuestros hijos. Cuando el error lo comete otra persona que no es próxima a mí, soy mucho más legalista. ¿No será que es que el sentido de Iglesia no lo hemos llegado a captar? Que es una gran familia donde todos sus miembros tienen el derecho y la capacidad y la oportunidad de equivocarse y lo que se espera es que los tratemos como si fuésemos realmente familia. Creo que es uno de los puntos que, porque repito, cuando a los padres, a todos nos molesta que a nuestros hijos, supongo que a los míos les pasaba lo mismo, les señalen los errores que han cometido. Eso yo he escuchado a algún padre decir a lo largo de los años, no, mi hijo yo lo educo y por favor no te metas en esto porque es un tema. Eso yo lo he escuchado, ¿no? ¿No será que el concepto es que nosotros tenemos que entender que cada miembro de Iglesia forma parte de mi familia espiritual, pero mi familia, y que habría que tratarlos como se trata en la familia? Sí. Así debería ser. Carlos, que no has dicho nada. Os he dejado hablar porque realmente sí estáis planteando el tema. O sea, doy gracias al pastor José realmente porque sí que ha hecho un tema muy bien estructurado. Ha partido, digamos, del origen, digamos, de la sociedad, los siglos antes de Jesús y antes de que Jesús viniese. Efectivamente, nos ha recordado macabeos, fariseos y todo el tema este. Y yo veo en esa línea de cada una de las sectas del judaísmo que es un poco como que el hombre separado de Dios parece que quiere perfeccionarse a sí mismo de forma que no necesita a Dios. Porque, claro, como decíamos, llegábamos hasta los esenios que, claro, que no puedes hacer nada, ya están tan separados de todo, ya están tal, que realmente es como si se excluyeran más que incluirse en el pueblo de Dios. Y Jesús lo que viene es a decirse, después de toda esta segregación que están haciendo por sectas, digamos, del judaísmo, Dios viene a decirnos que Él, digamos, vino
para todo el ser humano, para todos. O sea, para los de fuera, para los de dentro, para que estén en una posición, para que estén en el otro. La imagen del cielo planteada por el pastor, digamos, diciendo que había distintos grupos, es un poco lo que Elena White nos dice a veces, que es que fuera de este pueblo yo tengo muchos más que no han hincado su rodilla a los Baales. Dios tiene sus hijos esparcidos por todo el mundo. A unos le llega la verdad de una forma, a otros de otra, pero realmente Jesús vino para esa misericordia que, como decía Pablo, es ponernos en las manos de Dios para que organice nuestra vida. Los grupos mencionados por el pastor lo que se ponían es en sus propias manos, en sus propias reglas, en sus propias tradiciones, con lo cual cada vez se separaban más de Dios. Y Jesús, cuando vino, les dijo: oísteis que fue dicho, pero vamos a la palabra, lo que está escrito. Vamos a la palabra de Dios. Eso es realmente lo que realmente yo he venido a enseñaros, porque os estabais desviando. Queríais seros tan buenos, remanente del remanente del remanente, que al final os habéis quedado solos. O sea, os habéis aislado. La luz que yo os he dado para el resto de los pueblos la habéis ocultado debajo de la mesa y no habéis dejado que el resto del mundo me conozca. Entonces yo quiero que me conozca. Y como quiero que me conozca, me voy a expandir pues a todos los que vosotros llamáis gentiles o no salvos, podríamos decirle. Y sí, que realmente a veces nos creemos que somos el ombligo del mundo. Y como hay una frase que Pablo también dijo, eso de que el pueblo ese que fusila a los heridos, realmente es una imagen muy, muy, muy especial. A veces Jesús, yo no le he visto nunca que llevara ningún fusil debajo del brazo ni nada. O sea, Dios te tiende la mano. Restaura. Ven, restaura. Cuando estaba poniendo el ejemplo de las sectas del judaísmo, como no sabía dónde iba a llegar la reflexión, he dicho, bueno, ¿realmente está hablando de las sectas del judaísmo o está hablando de otra cosa? Y yo creo que estaba hablando de otra cosa. Sí. Es decir, ha cogido unos hechos históricos, teológicos, vivenciales, pero el pastor no estaba hablando de las sectas del judaísmo. Es decir, el pastor estaba hablando de la realidad de la iglesia de hoy. Repito, sí. Valiente, concreto, bien planteado, pero en realidad lo que estaba diciendo es: nosotros también tenemos nuestras propias formas del puritanismo y tenemos nuestras propias formas de plantearlo. Repito, yo creo que, aparte de la parte técnica, que la domina lógicamente muy bien, es un pastor muy, muy veterano, pero él está hablándome a mí, como creyente. No está hablando de los fariseos ni de los esenios. De hecho, Pablo, antes de empezar a hablar de todas estas sectas o clases de creyentes, él literalmente ha dicho: ¿por qué puede la santidad llevarnos a la confusión? Y entonces ha empezado a hablar de eso justo para llevarnos al otro punto, a cómo nosotros, buscando la santidad, también podemos llegar a la confusión. Claro, claro. Yo me pregunto, es decir, que yo recuerdo mi bautismo en el año 1972. Aquí había mucha gente que se bautizó. ¿Dónde está toda esa gente? Es decir, yo pienso y espero que el llamado del triple mensaje angélico, salid de ella, pueblo mío, también se le pueda aplicar a todas esas personas que un día pues formaron parte de nuestro entorno. Y desde luego la pregunta es, y nos lo plantearon en el sermón de la semana pasada, cuando regresan, ¿cuál es mi actitud? Yo ahí quisiera ver la actitud del padre del hijo pródigo, que contó en esa familia, que dijo, su madre le echaba la bronca y el padre la recogía y la llevaba. Y ella lo que dice, esa hija, si realmente el amor de mi padre es el que es, no me imagino el amor de Dios, que tiene que ser maravilloso. Por eso voy a dejar de escapar de Dios. Voy a ir a ese Dios, que mi padre me está mostrando solamente un pequeño retazo de lo que puede ser el amor de Dios. Entonces quiero ser seguidora de ese Dios.
quiero que Dios tome parte de mi vida y que Dios me dirija. Tenemos varios comentarios en el YouTube que vamos a ir lanzándoles poco a poco. Jorge dice, Elena White advirtió siempre que debemos analizar la historia del pueblo judío para evitar, que lo hacemos, cometer los mismos errores. Al final usamos la tradición, o sea, el manual de Iglesia, por encima de la palabra de Dios para arreglar nuestra ética hacia los que pecan. Y por eso al final nos aplasta la tradición y el legalismo. ¿Verdad? Respecto a esto, hay una pregunta luego que Abigail dice, ¿es necesario tener un manual de iglesias teniendo la Biblia? Ahí se lo lanzo a Pablo. A ver, yo creo que sí. El problema está en cómo lo utilizamos. Es decir, el manual de iglesia es un manual organizativo. Es el consenso de la Iglesia Mundial cuando se reúne cada 5 años, pues para regular la casuística interna. Pero cuando se habla de disciplina y tal, no leemos los párrafos, estoy hablando de memoria, ¿eh? No leemos los párrafos que dan, que circunscriben a eso. Es decir, habla de hacer todo un trabajo previo. Y eso el manual de iglesia lo especifica muy bien. En la práctica luego no es tan fácil aplicarlo, pero se ha hecho el trabajo que hay que hacer para no llegar o llegar a la situación que el manual de iglesia prescribe. Yo creo que es necesario. Además, yo creo en ello, y a veces pues, me surgen problemas cuando quiero que se aplique y no se hace. Pero el tema no es ese. El tema es que para llegar a la situación que el manual describe, hay todo un trabajo previo que no sé cuántas veces estamos dispuestos a hacerlo. Además, Pablo, hay algo que a veces se aplica muy mal del manual de iglesia. El manual de iglesia no es la Biblia, eso de primeras. Y luego, por ejemplo, en disciplina, si uno se lee el apartado de la disciplina, dice la Junta Administrativa puede imponer un voto de censura. Ese puede, que siempre lo tomamos como una orden para disciplinar a los demás, es una potestad. ¿Vale? Yo, según estaba contando el pastor Pose el caso de estos 2 pobres críos en la primera fila, escuchando su sentencia separatoria, porque eso probablemente lo que hagan es te echo de la iglesia porque tú eres injusto y veremos a ver cómo consigo que vuelvas otra vez a la iglesia. Que es terrible lo que se dice, eso de por amor voy a hacer esto. Ese por amor, como él decía, está entre las dudas. Ese puede significa que la iglesia puede hacerlo o puede no hacerlo. La iglesia puede decidir que la mejor forma de tratar a esas personas que estaban allí en primera fila, que estaban sintiéndose todavía pues, iglesia, es darles su amor y nada más. Entonces, a veces nos escudamos detrás de un manual de iglesia para buscar ese legalismo, esa santidad que no la tenemos por nosotros mismos, y es un grave error que hemos realizado como iglesia y que, bueno, ¿cuántas personas hemos privado del privilegio de disfrutar una vida de iglesia? ¿Por qué no les privamos de la salvación? La salvación se la da Dios. Les privamos del privilegio de disfrutar de la iglesia. Ya que el pastor ha sido valiente, yo como pastor de esta iglesia, ¿qué necesidad hay de darle de baja a una persona cuando queda toda una vida de relación con Dios y de restauración por parte de la iglesia, del pastor, de los ancianos? Es decir, es que creo que nos olvidamos del proceso. Pero es que además, Pablo, yo soy justo para dar de baja a alguien. ¿Soy pues yo justo para...? Bueno, tú no lo sé, yo no. Yo ya te digo que no. Entonces... A ver, es decir que entonces yo es que creo que nos pasa como con la ley de Dios. Al manual, que por cierto no tiene nada que ver con la Biblia, ¿vale? Para mí es un acuerdo tácito de cómo funciona nuestra iglesia en los estamentos de la Conferencia General. Pero es que nos olvidamos como con la ley. Cuando la ley la movemos del lugar que Dios la ha puesto, es un arma arrojadiza contra todo el mundo. Y cuando el manual de iglesia se utiliza para moverlo del lugar en el que está, se vuelve un problema.
Yo puedo deciros que me gozo en el Señor. Yo no he llevado a la Iglesia bastantes casos, de los que son llamados para dar voto de censura y expulsar a la gente. Si la persona, cuando estás trabajando con ella, reconduce la situación o hasta donde pueda, porque a veces no es el 100%, ¿eh? ¿Por qué no se va a quedar entre esa persona y Dios? ¿Por qué? Entonces, yo, para contestarle a Abigail, yo creo que necesitamos un manual de iglesia. Lo que no podemos hacer es que sea la única norma de funcionamiento dentro de la iglesia, sino que es la que complementa, pero no solamente la Biblia, sino la ética cristiana, el amor hacia los demás. Es decir, es que no podemos ser un pueblo que se centre exclusivamente en aplicar normas, porque entonces nos pasa como a las sectas que el pastor nos ha presentado. Necesitamos más y después vendrá otra, y después vendrá otra, y después vendrá otra. De hecho, yo recordaba las disidencias dentro de la iglesia. En el último destino que tuve antes de venir aquí, hubo gente que se separó de la iglesia porque la iglesia no estaba cumpliendo la misión, según ellos, que la iglesia tenía. Bueno, tendremos que redefinir entonces lo que es la misión. Porque claro, ¿qué es? ¿Predicar Apocalipsis 13 únicamente o Daniel 7 únicamente? O, es decir, ¿qué es la misión de la iglesia? Para mí es reflejar el carácter de Jesús en lo que podemos. Entonces, manual de iglesia sí, pero en el lugar que le corresponde. Es decir, pues para dirigir un consejo, para cómo se establecen los acuerdos para las propuestas de los departamentos, para todo eso sirve, ¿eh? Pero cuando le damos un lugar equivocado, siempre seremos injustos, siempre. Ya, es que un poco lo que nos dice el pastor, que parece que queremos mostrar solamente al Dios del castigo. Y eso lo llevamos de tiempos atrás, pues es una carga que llevamos ahí y parece que es un poco la función que queremos asumir en lugar de Dios, cuando realmente Jesús viene a mostrarnos el verdadero espíritu de la ley. La ley te muestra el pecado y además te dice cómo volver al camino del cual te has separado. O sea, ¿cómo vuelves a Dios? La ley te lo ha enseñado, ¿vale? Ahí está la función. Me está mostrando el pecado. Me veo en el espejo y me veo sucio. Vale, ¿ahora qué tengo que hacer para limpiarme? Y ahí es donde entra la mano de Dios que te tiende y te dice, hijo, ven a casa, no me cuentes tu vida. Ponte el traje nuevo, ponte de tal, toma el sello y vuelve a estar dentro de la casa de Dios. O sea, quiero que vuelvas a casa. O sea, ¿ya te has dado cuenta? Sí, pues si has vuelto en sí y te has dado cuenta... Perdona. El problema es cuando le echamos la culpa al espejo. Ah, ya. Es que la ley es el espejo. Ya, pero a veces no me gusta verme como soy. Eso me suele ocurrir a mí un día sí y otro también. Tampoco. Entonces, nos decía en alguna ocasión alguien que decía que a veces, como no nos gusta ver cómo somos, por eso agrandamos, como tú decías, el pecado del amigo, del vecino, del otro. Porque mientras me preocupo del pecado del otro, me olvido del mío propio. Y nos dices, che, mírate la viga en tu ojo. Amigo, ¿te has desviado del camino? Toma, esta es la mano de Jesús para que vuelvas otra vez al camino. Has tomado la dirección equivocada, vuelve a enderezar tu camino y acércate a Dios, porque Él es misericordia y te va a aceptar. Hay una frase que nos dijo que Dios que viene a buscarnos, Jesús viene a buscarnos y realmente dice que no está esperando, nosotros no es que le estemos esperando a Él, sino que Jesús nos está esperando a cada uno de nosotros cuando Él vuelva. Le dio un poco la vuelta al sentido de la segunda venida. O sea, Dios está ahí, Jesús va a venir. Nosotros somos los que tenemos que estar dispuestos a recibirle. Si llama a nuestra puerta, ¿se la voy a abrir o la voy a mantener cerrada? A veces lo que ocurre es que nos equivocamos nuestra posición. La iglesia es el hospital de la gracia, donde vamos todos los que estamos perdidos, todos los que estamos enfermos y somos pecadores.
Y ahí nos incluimos nosotros. Nosotros somos pecadores y perdidos. Y a veces tomamos la función como que nosotros fuéramos los doctores de ese hospital. Y se nos olvida que somos enfermos. Que aunque llevemos 8 meses o 8 años en el hospital, somos enfermos. No hemos subido la categoría de doctores ni enfermeros. Somos enfermos. Y tratamos a los demás, bueno, pues eso, como si tuviésemos un papel que no es el que tenemos. Nosotros tenemos que aprender que la Iglesia es el hospital de la gracia, donde todo el mundo tiene que ser recogido para ser sanado, y donde nos tenemos que ayudar unos a otros. Quiero contaros sin nombres una experiencia de un pastor amigo que hace tiempo me contó. Él tenía 2 hijos que eran rebeldes como vamos, como Caín. Dice que eran terribles, y además dice que él me contaba, dice, me sentía humillado por ellos, porque se levantaban temprano por la mañana, cuando se iba a la iglesia a las 9:30. Dice, y estaban los primeros a la puerta, pero no entraban a la iglesia. Lo único que hacían era reírse de todo el mundo. Dice, y me hacían sentir tan mal, y todo el mundo venía a darme quejas de ellos, que un día, dice, ya no pude más, y decidí, le dije a mi mujer, voy a expulsarles de la iglesia. Y la mujer, que para esto es mucho más sensata que los hombres, me contaba él, me dijo, ¿tú has aprendido que la iglesia es el hospital de la gracia? Dice, me quedé paralizado. Claro. Dice, deja a tus hijos mientras quieran venir, aunque se queden a la puerta, déjales que se acerquen a la puerta. Y confía en que Dios haga su obra a su tiempo. Y dice que durante meses tuvo que aguantar a los hijos. Dice, predicaba y predicaba humillado. Me sentía humillado por mis hijos. Dice, pero un día resulta que no vinieron sus amigos y dijeron, ¿qué hacemos? Pues ¿qué hacemos? Pues vamos a entrar dentro y nos reímos del papá según predica. Y dice que los 2 hijos entraron, pero resulta que bueno, empezó a gustarles lo que estaba predicando su padre. Y escucharon la predicación, salieron. Al sábado siguiente, cuando llegaron allí, vinieron sus amigos, pero dice que se dijeron uno al otro, entramos a escuchar al papá, y entraron. Hoy en día los 2 son pastores. Y son pastores porque a su madre se le ocurrió que la iglesia es el hospital de la gracia. Que aquí viene la gente que está caída, los pecadores, y que vienen porque tienen necesidad. Y que no se necesita hacer limpieza de personas, porque si se hiciera limpieza de personas, y ahora os hablo con el corazón, al primero que habría que limpiar es a mí. Entonces, la iglesia es el hospital de la gracia, y así tenemos que tratar a todo el que entra. Y todos somos enfermos y estamos dañados. Mientras no entendamos esto y no apliquemos el amor de Dios unos contra otros, bueno, pues nos vamos a dar cuchilladas unos a otros y vamos a impedir de la gente, no de su salvación, pero sí de que disfruten de la iglesia. Hablabas antes del médico y del doctor. El doctor debe administrar la cura para que el paciente se recupere. Y como decías antes, la madre de esos hijos la administraba la cura o la vacuna, que era la gracia de Dios, para que ellos se recuperaran. O sea, esa es la gracia. Yo voy a sacar una lanza a favor del pobre pastor, ¿vale? Es decir, trabajar bajo presión, sobre todo cuando interpela a tu familia, es muy complicado. Sí. Es decir, es muy complicado. Pero nadie pensaba que esos hijos no conocían nada más que a un pastor que era su padre. Nada más. Porque normalmente cuando te vas, se van contigo. Y cuando te vas a otra iglesia, se van contigo. Es decir, yo recuerdo en una época a mi hijo que me decía, oye papá, en esta iglesia hemos llegado y no has contado la historia del águila. Me decía, ¿no? Es decir, hacía tiempo que no lo hice, ni cuento la historia, porque luego la investigué y encontré en internet que era mentira. Pero, ¿sabéis? La presión que él tenía, yo la he sentido. No con mis hijos, no han sido personas, pero el pastor la siente. Y ¿sabéis? A veces se desconcierta. Por eso, en este caso, el equilibrio de la esposa, os puedo decir que los pastores recurrimos muchísimo a ello. Muchísimo.
Porque aparte de corregirte, te lo dice con amor, con lo cual se nivela, pero, ¿sabéis? Los hijos de pastores son una especie a extinguir si no tomamos medidas y si no hacemos las cosas de otra manera. Son niños, son adolescentes, y yo prefiero que se equivoquen en la iglesia que fuera de ella. Porque si se equivocan fuera, ¿qué futuro hay? Entonces, ese matrimonio, que Richard no nos ha dicho quién es, pero que es un ejemplo de cómo funcionan las cosas, supongo que en esa ocasión ayudó ella y supongo que en alguna ocasión ayudaría a él, ¿no? Es decir, la gracia es, pues eso, ver el contexto de la persona, ver qué es lo que está haciendo, ves, es decir, ese es un poco el trabajo de la iglesia, porque cuando una persona comete un pecado, ¿nos hemos preguntado alguna vez qué es lo que hay detrás? ¿Un gusto de querer cometerlo? Yo creo que no. Hay circunstancias, las que sean, y esa es la circunstancia de vida de esa persona. La construcción, la reconstrucción, el tender una mano. A mí, desde luego, si yo analizo mi ministerio hoy y hace los años que empecé, hay errores que yo hoy no cometería, ¿eh? Fíjate que hay algo que decía esta mujer que es muy interesante, es déjales que vengan mientras quieran venir. Sí. Y es que si pensáramos en cuántos jóvenes y cuánta gente se nos ha ido y familias de la iglesia por ajustes de estos tontos, me vais a permitir lo de tontos, pero es que yo creo que es así, porque como no me creo mejor que ninguno, para mí son ajustes tontos, que no han podido escuchar sermones como el que estamos dando hoy porque preferimos que estén fuera de la iglesia a que estén en la iglesia si no son santos a nuestra visión. Bueno, es un auténtico drama que hemos cometido como iglesia y que a mí me gusta mucho una pregunta que ha planteado, no sé si Jorge o, me vais a permitir, Jorge o Joaquín, me parece que ha sido, Joaquín, que dice, la pregunta a hacernos es ¿qué vamos a hacer a partir de ahora con el fariseo del que todos somos más o menos portadores? La pregunta no es, bueno, hasta ahora, vale, sí, lo hemos hecho mal. La pregunta es, ¿qué voy a hacer a partir de ahora con mis jóvenes, con mis adultos? ¿Me voy a colocar en el lugar de Jesús o voy a seguir señalando con el dedo? Porque yo creo que eso es lo que puede cambiar una iglesia. Mi actitud, la mía particular, la que diga, pues no estoy dispuesto a que se sigan perdiendo personas porque es que no son peores que yo. Simplemente se habrán equivocado, estarán en un error, pero necesitan tanto de la iglesia y tanto de Jesús como lo necesito yo en cada instante. Tenemos que pensar que nosotros como hijos de Dios cometemos errores, somos pecadores, pero Él siempre está a nuestro lado, siempre nos tiende la mano. Cometamos el error que cometamos, siempre está ahí. No espera a que podamos quizás en ese momento rectificar. Él siempre está ahí para que reconozcamos más tarde o a nuestro tiempo lo que hemos hecho mal. Y Él siempre va a estar con nosotros, siempre va a venir a nuestro rescate, siempre va a estar ahí. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Lo hacemos también con nuestros hijos. Nuestros hijos también cometen errores y lo que tenemos que estar es a su lado. Tenemos que no decir, pues, oye, pues no quiero saber nada de ellos. No, tenemos que estar ahí a su lado constantemente, porque eso es lo que Dios hace también con nosotros, estar a nuestro lado. Y eso es lo que tenemos que hacer con nuestro prójimo, estar con ellos, porque bastante tiene esa persona a la que se le está juzgando y además no somos neutrales a la hora de juzgarle y nosotros no podemos juzgarle, pero es que tampoco somos neutrales. Ni lo sabemos todo, ni sabemos sus circunstancias y no podemos hacerlo. El que puede juzgarles en todo caso es Dios, que les juzgará en su momento, pero nosotros no. Y Dios nos ha puesto a su lado para ayudarles, claro, no para juzgarles. Efectivamente. Esa es nuestra misión. Sí, además hay otro concepto que a mí me parece importante y es cuando la Biblia habla de juicio, habla, y eso Richard tú podrás situarlo mejor que yo, no habla del proceso, habla de la sentencia. Es decir, el juicio hebreo
no tiene nada que ver con el juicio que nosotros entendemos griego, romano, latino, sino que es el posicionamiento de Dios hacia la libertad del individuo. Ese es el concepto de juicio hebreo. Pero es que además, para Dios el tiempo juega una función diferente a la nuestra. No sabe Dios cuál es el final de mi vida si no viene antes y yo paso al descanso. Es que Dios va a actuar en función a todo ese periodo, no a un hecho puntual. Y sin embargo, en la Iglesia nos movemos en hechos puntuales. Sí. Y si le añadimos ya los conceptos de la Iglesia medieval, que son los que son terriblemente malos para nosotros, pues entonces añadimos más sufrimiento, más... Yo, desde luego, no, yo comparto 100% lo que el pastor ha dicho. Yo soy muy poco partidario de estar aplicando disciplina por disciplina. A mí no me molesta que una persona se equivoque. A la Iglesia no se le hace daño, pero son conceptos absolutamente del siglo XX y medievales. La Iglesia que restaura crece. La Iglesia que acusa decrece. Ni se la ama más porque se echa a esa persona. Hace tiempo alguien me dio un consejo que es cuando tu hijo se equivoca, trátale como te trata Dios, que Claro. es amándote. Dile en todo momento el daño que te hace su actitud, pero no dejes de amarle en ningún instante. Esa es la única forma en la que podemos conectar con nuestros hijos. Y si eso es la única forma en que podemos conectar con nuestros hijos, esa es la forma como tenemos que tratar a nuestros hermanos de iglesia. Ámale en todo momento, dile que esa actitud, pues que te hace daño, que no es la correcta, pero no dejes de amarlo, que es lo que Jesús hizo con nosotros. Ese vete y no peques más es lo que hace Jesús. Yo no te voy a condenar, te amo. Es una invitación. Pero, claro, pero intenta cambiar tu actitud. Eso es lo único que atrae a las personas. El resto lo que hace es rechazar. Y si como iglesia estamos tan convencidos de que es la forma correcta de hacerlo, Jorge ha puesto un comentario que él también ha vivido otros casos así de disciplina, como lo que ha mencionado el pastor Pose. Yo creo que todos los hemos vivido. Si echáramos memoria, ¿cuánta de la gente que ha sido disciplinada volvió a la iglesia? En nuestro entorno, muy poco. Muy poquitos, muy poquitos. Yo soy uno de ellos, ¿eh? Yo fui disciplinado por la iglesia. De todas maneras, sí, pero tu disciplina tú has explicado que fue con mucho tacto. Sí. Es decir, eso yo te lo he escuchado a ti, con lo cual yo creo que ese es el resultado. Pero muy pocos han vuelto. Si lo hiciéramos tan bien, nuestras iglesias no perderían gente. Y si cada vez que lo hemos hecho los hemos perdido es porque no se está haciendo bien, no se está siguiendo el método de Jesús. Mira, has dicho una frase que si me permites, yo voy a adaptarla. Se nos ha enseñado con la Biblia, con la traducción, que a Dios hay que tenerle amor. Perdón, que a Dios hay que tenerle miedo. Y cuando estamos disciplinados se nos dice que tenemos que tener amor, pero hacemos daño. Con lo cual tenemos cambiado todos los parámetros en el tema que estamos hablando. No, a Dios se le respeta, se le venera, se le quiere. Y a la persona, si realmente quiero aplicar amor, no puede ser para que la persona quede en evidencia delante de la iglesia, porque el pecado siempre es personal, es decir, no es... Es decir, entonces yo creo que tenemos que reformular un poquito eso. A Dios no se le teme y al hermano no se le ama cuando nos convertimos en jueces de él. Entonces son dos tópicos que al escucharte la primera parte me ha venido el pensamiento. Tenemos que reformular esos a Dios se le ama y al hermano se le ama, dejando que sea Dios el que trabaje en su vida y utilizándonos a los demás. Mientras que esto no lo hagamos, hombre, yo creo que estamos en una época que hemos cambiado cosas, creo que estamos en una época donde las cosas se han ido perfilando pues porque a nadie le apetece meterse en una junta administrativa porque finalmente, pedagógicamente, no tiene mucho sentido. Pero, desde luego, todavía nos queda algunas cosas que creo que tendríamos que sentarnos primero a pensarlas antes de ejecutarlas. Todavía seguimos a veces funcionando con la graduación de pecados, aunque no lo queramos admitir. Pero si fuéramos capaces de analizarlo, ¿qué es peor? Si un adulterio o un mentiroso,
Es lo mismo. Si fuéramos capaces de verlo por quién tuvo que morir Jesús en la cruz, lo tendríamos clarísimo. Los dos necesitan ayuda. Los dos están en la misma situación y para los dos tenemos que estar nosotros con la misma disposición. Y a veces somos tan crueles en la Iglesia que para un mentiroso somos capaces de echarle una mano, pero para alguien que comete un adulterio lo que hacemos es un latigazo. Y no debería de ser así. Hay una frase de Abigail que me gusta mucho, que lo ha puesto en el chat, que dice: en mi experiencia personal, la santidad es aprender de Jesús la capacidad de amar y conmoverme buscando el bienestar hacia mi prójimo, sea un creyente o no. Desear que Dios sonría viendo que empatizo. Eso es a lo que somos llamados. Amar, amar y amar. Estoy de acuerdo. Es decir, que... Sí. Y además creo, Richard, que por pasarte en generosidad nunca se hace daño a nadie. No, como dice la Biblia, por derramar, me encanta esa expresión, el derramar hasta que sobreabunde. Por derramar, habla en este caso, lo cojo del texto de las bendiciones de Dios cuando es el diezmo, pero derramar amor hasta que sobreabunde nunca va a hacer daño, nunca vas a dañar a nadie. Así que a eso somos llamados y ojalá que este sermón, que esta conversación nos haya servido para, por lo menos para que en mi vida yo pueda aplicarlo y que pueda mejorar. Sí. No sé si queréis añadir algo más. Yo, gratitud a Dios de verdad, por la reflexión de esta mañana, ¿no? Es decir, creo que nos puede hacer mucho bien si somos capaces a escuchar la voz del Espíritu. Yo también gratitud al Señor por el culto de esta mañana y además me quedo con el padre amante que está esperando a su hijo todos los días y cuando llega no le pregunta nada, sino que le pone su manto de justicia y hace una gran fiesta, porque ha llegado. O sea que eso es lo que tenemos que hacer. Pues vamos a ir cerrando ya y yo también estoy agradecido no solo por el sermón, por toda la mañana. Me encantó, Carlos, tu primera reflexión esta mañana. Luego he disfrutado con la escuela sabática, con la sección, con ese vídeo que Paco y Cristina nos han traído. Y el sermón ha sido la guinda del pastel. Así que agradecido a Dios por todo el amor que derrocha en mi vida y solo pedirle que yo sea capaz de transmitírselo a los demás, que sea capaz de ser una burda imitación suya, pero que pueda hacer algo en mi vida. Muchas gracias, Vicky, Carlos, Pablo. Gracias a vosotros. Gracias a todos. Por el día de hoy, a todos nuestros oyentes, por todas las aportaciones del YouTube y las del WhatsApp, que hoy sí que ha estado activo. Me alegro mucho. Y nada, desearos que paséis una feliz semana, que Dios pueda bendecirnos y que, bueno, como decía Abigail, que podamos ir dando amor a todas las personas, sean creyentes o no, porque eso somos llamados. Feliz sábado y nos vemos la semana que viene. Feliz sábado. Un abrazo.